Creo que algo con lo que todos lidiamos es este deseo de querer que nos sucedan cosas de repente. En este episodio estuve hablando con Carlos Fraija acerca de cómo hacer que te sucedan cosas de repente. Quiero hacerte una pregunta. Creo que nunca te he hecho ni siquiera en nuestras conversaciones fuera de cámaras y no en un podcast. Pero, ¿qué te movió a escribir de la carencia y la abundancia? O sea, ¿cuál fue el sentir detrás de hablar de finanzas, pero de mentalidad? O sea, ¿qué te impulsó a hacerlo? O sea, yo creo que de la carencia y la abundancia es la historia de mi vida. O sea, realmente es un poquito de mi biografía, es un poquito de mi testimonio, si de alguna forma se puede expresar. Yo lo que estoy escribiendo es cuáles fueron los pasos, ¿verdad?, que tuvo que pasar dentro de mí para poder empezar a ver resultados fuera de mí. Entonces creo que esa es la razón por la cual escribimos este libro. Era una, digamos, como una obligación personal escribir acerca de cómo tu identidad, tu mentalidad y superar ciertos complejos en la vida es clave para que puedas avanzar hacia lo que Dios tiene para ti. Nada más y obviamente este podcast no es solo del libro, pero aprovechando la conversación, nada más el título del libro ya dice mucho, o sea, de la carencia a la abundancia. ¿Tú crees que absolutamente todo el mundo puede pasar de un estado de carencia a un estado de abundancia? Absolutamente. Yo creo que nosotros fuimos diseñados para la abundancia. Nuestro creador es abundante. Toda la creación es abundante. Y nosotros fuimos diseñados para gobernar sobre esa creación. Entonces, fuimos codificados con abundancia y sencillamente las experiencias que hemos vivido lo que han hecho es como ser un código malicioso. Las experiencias que hemos vivido han sido como códigos que nos han programado sobre nuestra programación inicial. Entonces quizás eso que escuchaste de tus papás, de pronto deudas que lo perseguían o negándose cuando alguien lo estaba llamando a cobrarle, o quizás los problemas que tenía para pagar el colegio, o cierta mentalidad o cierta faceta que viste en tu entorno, fue grabando sobre ti una información sobre la abundancia, y con el tiempo, ¿verdad?, ya eras irreconocible. O sea, este código de abundancia que Dios puso sobre ti se hizo irreconocible porque habían otros códigos grabados sobre ese código original. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es sencillamente conectar con tu identidad más profunda, y ahí está la genética de abundancia puesta por Dios. Y lo que hay que hacer es desprogramar toda esta información distorsionada y conectar con tu identidad más profunda, y estoy seguro que vas a empezar a ver la abundancia que Dios diseñó para ti. Y ya entrando en materia de por qué te invité. Y esas dos preguntas entonces fueron ¿por qué? para entrar en calor. Okay. Y son preguntas que tenía pendiente hacerte, y en vez de hacértelas viendo el atardecer con una cerveza, decidí hacértelas aquí en el episodio de Talks. Pero, ¿sabes qué? He venido pensando en algo, y es esta tensión social que existe en, oye, las cosas tienen un proceso y las cosas toman tiempo, y es algo que no queremos escuchar, sobre todo cuando se trata de negocios, de emprendimiento, de la parte financiera. Es algo que no queremos escuchar, ¿no? Que las cosas toman un proceso. Es como un consejo que no quieres recibir. Pero es una tensión porque es cierto. Pero hoy todos queremos que nos sucedan cosas de repente. Y no solo es que quieres que te sucedan cosas de repente, has visto personas que les suceden cosas de repente, y quizás en tu vida también han sucedido algunas cosas de repente. Y entonces es como una tensión entre las dos cosas, y yo quiero que hablemos de eso. Quiero que hablemos de cómo hacer que te sucedan cosas de repente. La primera pregunta que te tengo para yo sanar mi tensión mental de estas dos cosas es: ¿tú crees que es posible que te sucedan cosas de repente? O sea, tú pasar de un estado A a un estado B, hablando de finanzas, hablando de tu vida, de tu familia, de repente. Sí, por supuesto. Por supuesto. O sea, yo no soy una persona... Yo siempre he enseñado, ¿verdad?, que en el reino de Dios las cosas ocurren a través de un proceso. De hecho, fíjate que la Biblia dice que nuestra vida es como la luz de la aurora, es decir, que va en aumento. Te está hablando de una progresión. Eso no significa que nosotros seamos ajenos a la idea de que hay algunas cosas que ocurren de una forma repentina. Por ejemplo, un ejemplo que está en la Biblia que es evidente, es el ejemplo de José,
Él se levanta en la mañana siendo preso en Egipto, está preso, literalmente se levanta siendo un preso, y en la noche era el primer ministro de Egipto. Entonces esto es como raro, o sea, como un tipo se levanta en la mañana preso y en la noche es el primer ministro de Egipto. Como un David, por ejemplo, un día está, no sé, cuidando unas ovejas y en la tarde es ungido como el rey de Israel. Entonces cosas como estas te muestran que a pesar de que nuestra vida es como la luz de la aurora que va en aumento y que es muy importante vivir estos procesos porque siempre estamos, digamos, en progreso, a pesar de eso no podemos dejar de vista que este Dios por momentos también obra a través de estas expresiones de repente. Y creo que sencillamente nosotros lo vemos como un de repente y así se ve en el mundo natural, pero la explicación espiritual de esto realmente es que Dios está obrando y está obrando a través de procesos aunque tú no estés viendo eso. Es decir, para ti puede ser de repente, pero resulta que Dios hizo que muchas cosas conectaran a través de los años unas con otras para que ocurrieran algunas cosas que aunque para ti son de repente, ¿verdad? Dios las venía orquestando hace años. Entonces, para José, por ejemplo, es de repente que lo nombren el primer ministro de Egipto. Pero Dios venía orquestando cosas con los sueños de Faraón, venía orquestando algunas cosas con el copero que llegó a estar con él, venía orquestando una serie de cosas que José de pronto no estaba viendo y por eso para él son de repente, pero en realidad Dios utilizó todo un proceso para que esas cosas se materializaran en la esfera de los sentidos. Entonces, muchas veces nosotros vemos cosas de repente y es porque nosotros no nos estamos dando cuenta de qué es lo que Dios está haciendo. Y eso nos abre a una premisa que es hermosa. Es algo que yo oro al Señor todos los días, incluso con nuestros hijos. Cuando yo voy en el carro, que salimos del colegio, nosotros tenemos como un ritual. Entonces el ritual es primero damos gracias. Cada uno de mis hijos dice porque da gracias. Después nosotros leemos unas declaraciones. Yo soy esto, yo soy lo otro. Y hacemos unas declaraciones. Y por último, siempre le decimos a Dios, Señor, nosotros sabemos que hay cosas que tú estás haciendo que nosotros no podemos ver. Y queremos que este día nosotros podamos echar un vistazo a esas cosas que tú estás haciendo y que nosotros no podemos ver. Muéstranoslas. Danos un adelanto, permítenos ver lo que tú estás haciendo. Entonces es un poquito eso. Cuando tú conectas con lo que Dios está haciendo, quizás ya no es tan de repente porque sabes que Él está obrando, aunque tú no puedas ver. ¿Qué le dirías a las personas que pueden considerar eso como una oración soberbia? O sea, como demandarle a Dios que te muestre, como que ¿quién soy yo para demandarle a Dios algo y que me muestre cosas de su plan? Porque es que Dios es tu amigo. Fíjate que Jesús le dice a sus discípulos, yo no los voy a llamar más siervos. Ahora ustedes son mis amigos. Y les dice, ¿y qué es lo que tiene de característico un amigo? Que el amigo no le oculta a sus amigos lo que está haciendo. Quizás un siervo, tú a tus empleados no les das detalles de tu vida. Claro. Yo me imagino que si tú tienes algunos, no sé, empleados o personas que trabajan para ti, tú no tienes que contarle nada de tu vida y de tus asuntos. Pero a tus amigos sí, tú les dices qué estás haciendo, en qué andas. Entonces Jesús nos dijo esto, yo quiero que ustedes sepan qué ando haciendo yo. La razón por la cual a veces nosotros estamos desconectados de lo que Él está diciendo no es porque Él no esté hablando, es porque nosotros no nos hemos inclinado a escuchar. No nos hemos inclinado. Ahora, es bien curioso porque aunque tú no te inclines a escuchar, Él está haciendo. Y entonces de momento vas a ver una respuesta y dices, de repente. No es de repente. Él siempre estaba obrando, solo que tú no estabas atento. Y entonces, ¿verdad? Cuando ves que eso aparece o esa manifestación de la obra de Dios en tu vida, para ti es un de repente. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora fíjate que en estas expresiones de repente es como eventos providenciales, o sea, cosas que ocurren que cambian la historia de una persona, que es de lo que creo que tú me estás hablando. Sí. Hace tiempo yo leí un libro que se llamaba El Factor Suerte, de un tipo que se llama Richard Whitson. Él es como medio ateo. Y él decía que, o es más bien él estudió a una serie de personas en el mundo, presidentes, actrices, presentadoras, presentadores, todo tipo de personas que de alguna forma ocurrieron cosas extraordinarias en su vida que le permitieron estar donde están hoy. Entonces él estudia a todas estas personas que tuvieron como estos golpes de suerte, como estos de repente que los catapultaron. Y empieza a estudiar qué es lo que tienen en común estas personas que vivieron estas experiencias que la mayoría de la gente aparentemente no vive. Y la conclusión de él
es que estas personas tienen una aptitud psicológica que abre espacios para que estas cosas ocurran. Sí me estoy haciendo entender. O sea, es la forma de pensar y la forma de actuar de estas personas. Todo el tiempo está abriendo espacios para que ocurran estas cosas extraordinarias o estos de repente. Y justo es una pregunta que te tenía. O sea, ¿hay algo que yo pueda hacer en mi humanidad para que me sucedan cosas de repente, o 100% estoy a la deriva de que simplemente se manifieste el plan de Dios? Yo una vez tuve una enseñanza en Living Room donde yo contaba de mi suegra. Y mi suegra es una de las mujeres que yo conozco que tiene como más suerte y le pasan cosas extraordinarias. Por ejemplo, ¿te acuerdas de ese programa de televisión que se llamaba Muy Buenos Días? Que era con J. Mario Valencia, no sé si era así, Muy Buenos Días era que se llamaba. Sí, algo así, o Día a Día o Muy Buenos Días, no recuerdo. Y entonces ahí siempre estaban que vamos a rifar una nevera, que vamos a rifar una lavadora, y uno siempre piensa que eso no se lo gana a nadie. Mi suegra se ganó una vez una nevera con ese programa, se ganó una vez una lavadora en ese programa, una vez con esta gente de Milo, no sé si Nacional de Chocolates, no sé quién vende Milo, pero es una empresa, no sé de quién es, pero una vez se ganó un Nintendo con Milo. Y yo decía, wow, mi suegra sí se ha ganado cosas. Y entonces la pregunta es, ¿por qué mi suegra se gana cosas y la otra gente no? Sencillamente porque tú nunca le has escrito a Milo. Ni nunca Yo soy de los que ve el programa y dice, hay veces ganaron algo. Pues. Exactamente. Y nunca les has escrito a día a día para participar. ¿Por qué? Porque tú no consideras que tú te puedas ganar eso. Entonces tu forma de pensar y tu actuar hace que tú no abras espacios para que estas cosas ocurran. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este investigador? Dice, estas personas que le pasaron cosas extraordinarias abrieron espacios. Por ejemplo, ellos tocaron puertas anticipando que esas puertas se les iban a abrir. Ellos siempre que tienen ciertas relaciones o conocen a alguien, ellos dicen, hey, yo voy a conocer a esta persona y seguramente algo extraordinario va a pasar de conocer a esta persona. O sea, entonces están en un ambiente social y ya en un ambiente donde hay algunas personas de influencia. Ellos dicen, esta reunión va a terminar en algo positivo para mí. Estoy seguro que cuando yo llegue ahí, algo va a pasar con estas personas que estoy por conocer que me va a catapultar a otro nivel. Entonces, su forma de pensar y su forma de actuar termina abriendo espacio para que ocurran estos eventos providenciales. De hecho, este autor cuando dice estos eventos providenciales, lo dice sarcásticamente. O sea, él está diciendo estas cosas que la gente le llama Dios o que la gente en realidad, según este autor ateo, en realidad lo que es una forma de pensar, una forma de actuar, es como una actitud psicológica. Ahora, si tú lo revisas, ¿verdad? No tienes que dejar a Dios por fuera, porque te das cuenta que incluso la fe es eso. La fe es la anticipación que algo maravilloso puede ocurrir en tu vida o que eso que Dios prometió puede ocurrir en tu vida. Por ejemplo, tú vas a ver una expresión de anticipación, un poquitico de lo que estamos hablando. Los salmos de David. David decía, por ejemplo, el bien y la misericordia de Dios me persiguen todos los días de mi vida, o me siguen todos los días de mi vida. Si tú revisas bien, que nosotros lo leemos como un salmo, pero ¿qué es lo que él estaba haciendo? Pues David lo que estaba haciendo era una meditación. David lo que estaba haciendo estaba hablando a sí mismo. Una afirmación. Es como cuando te levantas en la mañana y dices, hoy va a ser un día maravilloso, soy un tipo valioso, soy un tipo valiente, no sé qué tipo de declaraciones. Tiburón. Vamos, tiburón, vamos, tiburón. David se decía eso. Hey, el bien y la misericordia de Dios me persiguen todos los días de mi vida. ¿Qué es lo que él estaba haciendo? Él se estaba repitiendo esta idea una y otra vez hasta que fuera parte de él. Hasta que esta idea, ¿verdad?, él pudiera visualizar, él pudiera imaginar cómo le ocurrían cosas extraordinarias. Y fíjate que uno de los ejemplos que te puse de un hombre al que le pasaron cosas extraordinarias fue a David. Claro. Entonces, cuando tú tienes esta mentalidad y tú anticipas que cosas extraordinarias te pueden ocurrir, tú abres escenarios para esto. De hecho, José, que fue otro de los ejemplos, también decía cosas como esta. Te das cuenta que él incluso termina metido en este lío porque le cuenta a los hermanos, hey, yo tuve este sueño y en este sueño yo voy a estar gobernando y yo voy a estar sobre ustedes. Entonces, él siempre estaba visualizando que cosas extraordinarias le iban a pasar. Cuando llega a la cárcel, el tipo se vuelve el amo de la cárcel, por así decirlo. Iba a decir una palabra que no. Cuando llega donde Potifar, el tipo se vuelve el jefe ¿Por qué? Porque donde llega, tú dices, pero ¿cómo se vuelve el jefe de Potifar? ¿Cómo se vuelve? La Biblia habla de la gracia de Dios, pero esa gracia no es como que, tú sabes, esos programas de televisión que te muestran a alguien que sonríe y le brilla el dientecito. Claro. Y muestran como que en realidad esa gracia se ve en una persona que tiene que confía en esa gracia y saluda de una forma particular, llega, habla. Y entonces cuando esta persona saluda, socializa de una forma particular, es como que esta seguridad que viene de Dios, esta confianza que viene de Dios, termina abriendo puertas. Es como una anticipación que lo bueno va a ocurrir. Incluso, hablando un poquito de este favor, que me viene a la mente ahora, de este favor, de
de esta confianza en este favor que abre puertas y que hace que cosas de repente ocurran, una de las personas a las que más se le habló de este favor está sobre ti, esta gracia, esta cosa para que ocurran cosas de repente, fue a la Virgen María. Cuando tú escuchas la palabra gracia, yo siempre pienso en porque tú eres bienaventurada, tú eres una mujer favorecida entre todas las mujeres. Pero cuando ella tiene un encuentro con su prima Elizabeth le dice algo que siempre me ha llamado la atención. Elizabeth le dice, el favor de Dios reposa sobre ti, porque tú has creído cada una de esas palabras que se han dicho, que Dios te ha dicho. Entonces, hay una diferencia, fíjate, entre todos nosotros, porque todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero hay algunas personas que ese favor reposa de una forma especial sobre ellas, porque esas personas están anticipando que esas promesas de Dios se van a cumplir en tu vida. Entonces, cuando tú vives en ese estado de anticipación, no solamente eres un hombre que ha recibido la gracia de Dios, sino que esa gracia está sobre ti. O sea, es como que de alguna forma tú le das uso al regalo que Dios te dio. O sea, Dios te dio una gracia, pero tú le das uso en la medida en que tú crees en estas palabras, en estas promesas y vives generando espacio para anticipar estas promesas de Dios en tu vida. Y así es como ocurren los de repente de Dios. Hablemos un poco de finanzas en el contexto de la carencia de la abundancia y de los cursos que has desarrollado. O sea, ya no vamos a hablar más del de repente. Y que estás desarrollando. Sí, vamos a seguir hablando de repente, pero hablando de finanzas, ¿cómo crees que se ve eso en la vida de una persona que tiene un trabajo de 9 a 5 o de 8 a 5? O sea, entre comillas, normal. Se levanta todos los días, va al trabajo, hace sus esfuerzos, todas las cosas. ¿Cómo crees que se ve creértela, este favor en la vida de una persona, entre comillas, tiene una vida normal? Ok. Tú sabes que yo en el libro de la carencia y la abundancia, una de las, digamos, como de los temas centrales es que tú tienes que transformar quién tú eres. O sea, tiene que haber una transformación interna. O sea, la prosperidad no se trata de que obtengas algo, sino que te conviertas en alguien. Y eso es muy importante. Sin embargo, una vez más, vuelvo a hacer la aclaración. Yo creo en que tú te conviertes en alguien a través de un proceso. Eso no deja por fuera la idea de estos de repentes, tratando de mezclar ambos temas. Una cosa no deja por fuera la otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué creo para que tú puedas ver estos de repentes, hablándote a nivel financiero y hablándote a nivel de algunas metas que tú puedes tener en la vida? Una cosa clave es que tú tienes que aprender a desconectar lo que a ti te parece posible de tus capacidades. Y de lo que tú puedes ver y de lo que tú puedes tocar. Nosotros como que hemos hecho una conexión casi que a nivel de esclavitud. Y me gusta esa palabra esclavitud porque lo define perfectamente. Nosotros hemos hecho una asociación muy firme entre lo que podemos ver, lo que podemos tocar, nuestras capacidades y lo que nos parece posible. Entonces, ¿qué pasa? Como esa asociación es tan fuerte, dejas por fuera estos eventos providenciales, porque todo lo que a ti te parece que tú puedes lograr o que puedes ver y tocar es lo que consideras posible. Lo asocias con tus capacidades. Exacto. O sea, hay una conexión muy profunda. Voy a volver a explicarlo. Nosotros desarrollamos una conexión muy profunda entre lo que podemos ver, lo que podemos tocar y lo que nos parece posible. Entonces, para que tú puedas moverte en una esfera, mientras estás creciendo en una esfera en donde tú veas la obra de Dios en tu vida, donde ocurran estos de repentes, tú necesitas quebrar esa conexión tan fuerte que tienes entre lo que puedes ver, lo que puedes tocar y lo que te parece posible. Te voy a poner un ejemplo random. Tú sabes que gracias a Dios pude construir mi casa y es un milagro de Dios. Tú has ido a mi casa y has visto, ¿verdad? Vi el proceso de construcción. El proceso, ya ha estado. Cuando yo empecé este proceso, yo no tenía ni el dinero ni tenía un negocio a la vista. Entonces, el año que yo construí la casa ni tenía ni el dinero ni un negocio a la vista. Si yo hubiera asociado lo que era posible sobre la base de lo que yo podía ver y lo que yo podía tocar, no hubiera empezado. Todavía hoy estuviera yo soñando con algún día, porque depende de mi capacidad y depende de lo que yo puedo ver y lo que yo puedo tocar. Pero he aprendido, ¿verdad?, que no siempre debo moverme, no siempre
¿verdad? No siempre debo mover atendiendo simplemente a lo que puedo ver y a lo que puedo tocar. Hay momentos en que tengo que moverme por una palabra de Dios y no por lo que a mí me parece sencillamente posible, a través de lo que puedo ver y lo que puedo tocar. Si tú no aprendes a eso, hay momentos en los que te quedas limitado y sencillamente nunca vas a ver estos de repente. Tienes que aprender a cortar esa conexión. Tú te das cuenta, por ejemplo, que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, y es la faceta en la que se describe la mentalidad de esclavitud. ¿Cómo yo defino una persona que tiene una mentalidad carente, una mentalidad de esclavitud? Es una persona que se le imposibilita pensar en un futuro mejor. Entonces tú ahorita decías, yo estoy en mi trabajo, estoy aquí, me gano unos pesitos. Entonces cuando tú estás en tu trabajo y te ganas el salario mínimo y de pronto no tienes unos papás ricos, ni estudiaste en un colegio bilingüe, ni tuviste las posibilidades, vienes de un barrio popular, tu casa es una casa que está en un barrio popular, es posible que esa situación, ¿verdad?, que has vivido, te imposibilite a ti pensar, por ejemplo, o verte o visualizarte viajando por Europa, conociendo la Torre Eiffel, yendo a Nueva York. Es como que tú no puedes imaginar eso porque estás tan aferrado a lo que tú puedes ver y puedes tocar que no tienes capacidad de imaginar un futuro mejor para ti. Y todo gira alrededor de lo que para ti es posible, gira alrededor de lo que puedes ver y puedes tocar. Entonces eso pasaba en Israel. O sea, esta gente decía, nuestra vida es esto, nuestra vida es levantarnos, poner ladrillo, comer. Y imaginarnos un futuro mejor es muy complicado. Entonces aparece Moisés, que es un espíritu libre, o sea, él no nació con esta mentalidad de esclavitud, y les propone que ellos pueden tener una vida mejor. Pero ¿cómo iba a ser posible que ellos podían tener una vida mejor si para tener una vida mejor tenían que salir de Egipto y tenían que enfrentar al ejército más poderoso del mundo, que eran los egipcios? Ellos eran la potencia del mundo, era como si enfrentara al ejército de Estados Unidos hoy. Claro. Igual, el ejército más poderoso del mundo, el imperio más poderoso del mundo. Ellos decían, ¿cómo nosotros vamos a desafiar el sistema más poderoso? O sea, ¿para qué nos vamos a ilusionar con algo que es completamente inviable? Nosotros no tenemos un arma, no sabemos nada de guerra, no sabemos nada de no hay manera que nosotros salgamos de aquí. Entonces, fíjate, lo que ellos podían ver y lo que ellos podían tocar, ¿verdad? No era coherente con los sueños de Dios. Sí me estoy haciendo entender, no sé si me estoy explicando de forma correcta. Claro. Pero estaba aferrado lo que ellos podían ver y lo que ellos podían tocar con lo que ellos eran capaces de soñar. Y ahí es donde está el problema, que a veces tu capacidad de soñar es directamente proporcional a lo que puedes ver y a lo que puedes tocar. Y ahí es donde hay un cortocircuito que no deja que tú puedas avanzar a lo que Dios tiene para ti. Entonces, ¿qué es lo que dice Moisés? Es que no se trata de sus fuerzas o sus posibilidades. Se trata que Dios tiene una promesa para ustedes. Y entonces yo les voy a mostrar que aunque ustedes no puedan imaginar un futuro mejor porque no han desconectado sus posibilidades sus capacidades de lo que es posible, yo les voy a mostrar cómo puede ocurrir. Y entonces cuando ellos empiezan a entrar en acuerdo con esto que Moisés les está diciendo, o sea, empiezan a recibirlo, empiezan a recibir algo de esperanza con lo que Moisés está diciendo, y entonces ocurren lo que conocemos como las famosas plagas de Egipto. Entonces, más allá de su capacidad, a través de la obra de Dios, ellos empezaron a ver un avance significativo. De repente viene la primera plaga. De repente viene la segunda plaga. De repente viene la tercera plaga. Cosas que estaban fuera de sus posibilidades. Pero solo cuando ellos entraron en acuerdo que lo que Dios estaba por hacer no tenía nada que ver con su capacidad o con lo que ellos podían ver y tocar. Entonces, a lo largo de la historia, tú te vas a dar cuenta y te das cuenta que Dios está tratando de que esta gente comprenda que no puede vivir aferrado las posibilidades a sus capacidades. Entonces, cuando salen de Egipto, lo primero que hace Dios es llevarlos al desierto, y en el desierto caía maná. ¿Para qué? Para que ellos no pensaran que solo se podían alimentar de lo que ellos podían hacer con sus manos, con su capacidad. Y entonces ellos tenían que acostumbrarse a que lo que era su alimento no dependía de lo que podían ver y tocar. Y todos los días ellos no tenían idea si iba a caer o no iba a caer el maná. Me hago entender, o sea, no era algo que podían ver o tocar, no era algo que tenía que ver con sus capacidades, era algo que tenía que ver con el poder de Dios. Entonces, ellos lo que hacían cuando caía este maná era que lo acumulaban porque ellos querían poner su confianza en lo que podían ver y tocar, y es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros creemos que lo que es posible está directamente asociado a lo que podemos ver y tocar, entonces ellos, vamos a acumularlo para mañana tocarlo y verlo y decir, estamos tranquilos. Y entonces todos los días caía maná hasta que un día su cerebro cambió.
Y ya ellos dejaron de ver que lo posible solo era lo que podían ver y tocar, y empezaron a tener una relación con Dios a otro nivel. Y esa es la relación a la que Dios nos está invitando. Hey, ustedes quieren caminar conmigo a una tierra de abundancia, por eso de la carencia de la abundancia. Ustedes quieren caminar conmigo a otro nivel de vida, a que esta espiritualidad no sea sencillamente una reunión a la que vas en el domingo, pero tu vida sigue siendo igual. O sea, vienes los domingos a Living o vas los domingos a tu iglesia, cualquiera que sea, si nos estás escuchando y asistes a cualquier otra comunidad, pero tu vida sigue siendo igual, sigues estando en carencia, sigues teniendo problemas, sigues teniendo todo tipo de rollos. Y es porque tu espiritualidad no es más que una relación cúltica. O sea, vives un ritual, pero en realidad lo que el Señor quiere hacer contigo cuando vas y escuchas un mensaje es que tú quiebres el acuerdo que tienes entre lo que puedes ver, lo que puedes tocar y lo que te parece posible. Sí me estoy haciendo entender. Entonces luego te das cuenta que no solamente con el maná, sino que con los próximos enfrentamientos militares, Dios quería que ellos se aseguraran que lo posible no tenía nada que ver con su capacidad o con lo que podían ver y tocar. Entonces, por ejemplo, una historia, y es que cada vez que se iban a enfrentar a un ejército, a Dios les parecía que los israelitas tenían muchos soldados y que tenían que desprenderse de soldados para que pudieran vencer a ejércitos multitudinarios con poca gente. Y Dios les decía, ¿pero por qué poca gente? Porque yo no quiero que ustedes piensen que lo posible solo está asociado al número de soldados o que lo posible está asociado a lo que pueden ver o lo que pueden tocar, porque no es lo que les he enseñado. Llevo todo este tiempo en el desierto tratando de que ustedes cambien su manera de pensar para que puedan vivir en abundancia. ¿Ok? Claro. Porque fíjate que pareciera que el viaje a la carencia de la abundancia, porque recuerda que Dios les prometió ir a una tierra donde fluye leche y miel, era un viaje geográfico. Pero nunca ha sido un viaje geográfico. No es un viaje donde tú llegas a un lugar y por fin te ganas este negocio grande, o por fin llegas a un lugar y por fin logras conseguir ese negocio. No es un lugar al que llegas, es alguien en quien te conviertes. Entonces Él quería que esta gente se convirtiera en unas personas que vivían una relación tan peculiar con Dios, que lo que para ellos era posible, una vez más, no tenía nada que ver con lo que ellos podían tocar o ver. Sino con el poder de Dios, claro. Entonces, a pesar de esto, ¿verdad? Muchas historias como la de Gedeón, 135,000 soldados contra 32,000 que tenía Gedeón, despréndete, y entonces Gedeón se desprende y quedan después solo 10,000, algo así. Después despréndete y creo que después quedan solo 300 soldados. Y una y otra vez Dios haciendo estas pruebas donde despréndete, para que no sigas asociando. ¿Qué le estaba diciendo Dios cuando decía despréndete? Quiebra el acuerdo que tienes mental entre lo que puedes ver, lo que puedes tocar y lo que te parece posible. Quiebralo. Y esa es la invitación que Dios nos hace todo el tiempo para ver de repente. Quiebra ese acuerdo mental. Eso es lo que te tiene bloqueado. Ese es el paradigma que no te permite ver la grandeza de Dios. El gran paradigma que viene de nuestros padres, que viene de nuestra carne, que viene de nuestra tendencia, es esa asociación tan fuerte entre lo que te parece posible y tus capacidades y lo que puedes ver y tocar. Ahora te das cuenta que es curioso que años más tarde David, que es uno de los hombres que te he puesto como ejemplo, se le ocurre la brillante idea de censar el ejército. Se censó el pueblo. Y entonces él empieza a censar el pueblo y la Biblia no te dice bien qué es lo que pasa. Simplemente la Biblia te muestra que Dios se enoja porque David censó el pueblo, pero nunca te explican por qué Dios se enojó. Pero en realidad la historia tiene que ver con que Dios se enoja, aparentemente, porque acuérdate que el Viejo Testamento te muestra mucho un Dios enojado. Pero lo que te está mostrando la historia es que David, después de años en donde Dios trató de quebrar el vínculo que había entre lo que puedes ver, lo que puedes tocar y lo que te parece posible, estaba retornando otra vez a la idea que sus victorias militares tenían que ver con el número de soldados y no con el poder de Dios. Es decir, después de años de una programación neuronal. Ya venía trabajando esta mentalidad con la gente y tú quieres volver. Llevo años, llevo 40 años en el desierto, más todo el tiempo que tienen en la tierra prometida, todo este tiempo cambiando la mentalidad de Israel para que tú vengas ahora a contar soldados para pretender que lo que es posible para ustedes militarmente tiene todo que ver con el número de soldados que tienen. Claro. Entonces, ¿qué hace David cuando se da cuenta de esto? ¿Verdad? Obviamente la historia te muestra que los ponen a escoger entre 3 castigos, en fin, pero eso es irrelevante dentro del contexto de cómo nosotros comprendemos a Dios hoy. Pero lo que me parece increíble de la historia es que David sale a ofrendarle algo a Dios. Sale a construir un altar. Y cuando sale a construir un altar, él llega a un lugar, no recuerdo el nombre de esta persona, y esta persona le dice: hey, yo te regalo este terreno, mi rey, ¿cómo se te ocurre? Tú eres el rey, yo te regalo el terreno. Y le dice: yo no puedo construir un altar que no me cueste. ¿Sí me van a entender? Y uno no ha entendido qué significa esto. Él lo que estaba diciendo es: yo necesito voluntariamente desprenderme,
¿verdad? Así como me desprendía de soldados, en este momento yo necesito desprenderme o sea, hacer que esto me cueste, o sea, desprenderme de dinero, desprenderme de esta ofrenda, para desconectar a través de este ejercicio espiritual lo que yo considero posible de mi capacidad y mi habilidad. Si te das cuenta que cuando nosotros ofrendamos, pues yo siempre te lo he enseñado cuando vas a dar los anuncios, que te digo, mira, que te digo, hey Pipe, no lo digas así, no se te has dado cuenta. Pero que me sirva todo este episodio para que puedas comprender esto. Este es para mí. Este es para ti. Por fin Pipe va a Y es entender. que fíjate, cuando tú te desprendes, o sea, cuando tú eres una persona que eres un donador en la iglesia o eres una persona generosa, lo que estás haciendo es quebrando el vínculo que hay entre lo que para ti son tus posibilidades, que es el dinero, y lo que te parece posible. Lo que son tus capacidades. ¿Qué es lo que es para ti tu capacidad? Por ejemplo, tu capacidad es ese dinero que tienes en la cuenta, es eso que puedes ver y tocar. Cuando tú coges y mandas eso, ya tú sabes para dónde, dándoselo a la expansión del reino de Dios, tú quiebras y dices, yo no dependo de este dinero. O sea, yo no dependo de acumular este maná. Y lo que estás diciendo es importante porque no es el Dios que demanda sacrificios. O sea, no es que Dios te esté demandando, es que tú lo necesitas para quebrar ese acuerdo. Nunca Dios necesitó ese altar. O sea, Dios no necesitaba el altar. Dios no estaba allá, necesito que me subas el ego. Haz algo porque necesito un billete, mándamelo. Tengo el ego bajito. Tengo el ego bajito, necesito que tú me hagas un altar. El que necesitaba el altar era David. Y lo necesitaba porque él había vuelto a anclar lo que a él le parecía posible con su capacidad militar. Sí me estoy haciendo entender. Y esto es muy poderoso porque a lo largo de la historia tú una y otra vez ves este patrón. Lo vuelves a ver, ahora que estamos hablando del 100X, lo vuelves a ver con Pedro en la barca. Te das cuenta, ¿verdad? Que la barca representa ese lugar de seguridad. La barca representa eso que es posible. Eso, ¿verdad? Que tú puedes ver, tocar, que te da seguridad. Eso que es hasta donde tú puedes llegar. Tú solo puedes llevar hasta donde te sostiene la barca. Pero luego escuchas a un Jesús diciendo ven, y te das cuenta que un Pedro puede desafiar lo que es posible, porque fíjate, el gran problema de nosotros es que no solo nos parece posible lo que podemos ver, tocar, lo que tiene precedente. Eso vas a enseñar la próxima vez que enseñes lo de presente. Lo que tiene precedente. Nunca alguien había caminado sobre el agua. Entonces, como nunca alguien había caminado sobre el agua, no había un precedente que eso se podía hacer. Entonces a nosotros solo nos parece posible lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que tiene un precedente. Pero cuando Dios está hablando, tú desafías la lógica. Tú desafías lo que es posible. Y entonces ya lo que es posible no está asociado a lo que puedes ver, lo que puedes tocar o a tus capacidades, sino a la palabra de Dios. Entonces él empieza a caminar y se desprende de aquel centro de seguridad y empieza a caminar hacia una vida sin limitaciones. Entonces fíjate que ¿qué es la abundancia? En realidad, la abundancia es que tú puedas vivir sin limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Esta idea distorsionada de que todo lo que puedes alcanzar está directamente asociado a lo que puedes tocar y a lo que puedes ver. Y eso es lo que se considera como una mentalidad de esclavitud. Raji, quiero hacerte una pregunta. Podría decirse la palabra controversial, o simplemente algunas personas pueden estar escuchando este podcast y decir, oye, increíble cómo habla Carlos, hoy habla de finanzas, de mentalidad, tienen libro de finanzas, o sea, es este mentor, pero bueno, el chévere lo hace porque hoy construyó su casa, o sea, como por su situación actual, pero él no sabe lo que yo estoy viviendo. Y no quiero hacer una pregunta como cliché de crecimiento personal, de háblale al Carlos de antes, pero cuéntanos un poco cómo vivía este Carlos que estaba en ese viaje de la carencia y la abundancia en los inicios. O sea, hoy hablaba igual que como hablas hoy, cómo pensaba, o qué acciones tenías para romper eso. Fíjate que yo te decía ahorita que este autor que escribió este libro, Suerte, el Factor Suerte, él decía que estas personas que generalmente le ocurren estas cosas extraordinarias tienen una actitud psicológica que permite abrir espacio para que estas cosas extraordinarias ocurran. Pero hay otras personas que todo lo contrario, lo que hacen es cerrar los espacios para que estas cosas ocurran. Entonces estas personas dicen, pobre de mí, a mí no me pasa nada. Sí, pero mientras hay otras personas que de una forma intencionada, viviendo desde el subconsciente, porque todos vivimos desde el subconsciente, todos vivimos de una forma, nosotros reaccionamos. Tú puedes tener toda la información que quieras, pero tú no te mueves por lo que sabes, te mueves por quien eres. Sí me estoy haciendo entender con eso. Claro. Tus reacciones finalmente no responden a lo que sabes, sino a quién eres. Tú puedes saber que tienes que hacer algo, pero terminas haciendo lo que tú eres y no lo que sabes. Sí me estoy haciendo entender. Entonces,
muchas veces a lo largo de mi infancia, ciertos patrones de pensamiento lo que hacían eran cerrar esas posibilidades. Por ejemplo, yo cuento algunos en el libro. Por ejemplo, yo era de estas personas que creía que molestaba a los demás. Esta sensación, fui criado en un ambiente donde mi mamá siempre fue muy tímida y siempre se sintió intimidada por ciertos ambientes. Entonces me enseñó, cállese, no diga nada, no toque aquí, no toque acá. Entonces yo llegaba a cualquier lugar y sentía que lo que decía podía ser imprudente o podía disgustar a alguien o podía molestar a alguien. Entonces yo cuento en el libro, por ejemplo, que yo iba caminando todos los días, porque no teníamos carro, caminábamos de mi casa a la casa de donde mi abuelita, a mi casa. Y a veces, cuando yo iba caminando de la casa de mi abuelita a mi casa, pasaba un tío en su carro. Y yo lo que hacía, no se me olvida, yo lo que hacía era esconderme. O sea, pero ¿por qué tú te esconderías si va pasando tu tío en un carro? Porque más bien no te acercas para que él te vea y te dé un aventón. Claro. Pero yo lo que hacía era esconderme porque yo me imaginaba que si mi tío me veía, entonces ahora le iba a tocar llevarme. O sea, es decir, era como que qué situación incómoda para mi tío, ahora le va a tocar llevarme, qué carga que voy a hacer para él. Fíjate cómo yo pensaba acerca de mí, que yo lo iba a molestar, que yo lo iba a cargar, que le iba a causar un problema. Y ese mismo patrón se repitió cuando fui a llevar mi primera hoja de vida. Yo voy a llevar mi primera hoja de vida y entonces, aunque tenía la oportunidad de hablar con el entrevistador, no, yo mejor la dejo, el tipo debe estar ocupado, no lo quiero molestar, va a pensar que yo vine a dañar la tarde, qué pesado voy a hacer. Y de pronto en algunas conversaciones era igual, estaba en un ambiente donde había gente de cierto nivel sociocultural y de pronto voy a hablar con ellos, de pronto los estoy incomodando, de pronto lo que digo no es interesante, de pronto soy aburrido para ellos, de pronto yo no encajo aquí, de pronto están pensando qué hace ese muchacho aquí, por qué no se va, quién lo invitó. Y entonces este diálogo interno que me hacía lo que hacía era cerrarme puertas. Entonces, hasta que yo no empecé a cambiar este diálogo interno de la mano de mi padre, yo no empecé a ver otros resultados. Ahora, quiero ser muy honesto. No solamente fue que yo cambié el diálogo interno y se fueron dando cosas. No, al mismo tiempo, mientras yo iba haciendo estos pasos de la mano de mi padre, también iban pasando cosas de repente. ¿Sí me hago entender? Claro. Porque yo siempre he creído que mientras tú empiezas a dar pasos, es como que hay pasos que tú das que tienen que ver con esta transformación interna, pero mientras tú estás dando este paso, estás activando el mundo sobrenatural y hay cosas que te están haciendo avanzar años. Sí me hago entender con esto. O sea, que Dios ya venía orquestando como te dije al principio. Exacto, es una mezcla entre lo que Dios hace dentro de ti y lo que Dios hace por su cuenta. Entonces van los dos. Yo voy avanzando, pero mientras yo voy avanzando, Dios va avanzando más rápido que yo. Y hay cosas que van apareciendo en mi camino, que no tienen que ver con mi obra, sino con la obra del Padre. Como si hubiera cosas esperándote. Exacto, o sea, porque yo hoy, yo no te puedo decir que yo soy una persona completamente sana emocionalmente, que no tengo ningún complejo, que soy un... Por supuesto que todavía lidio con cosas. Y aunque lidio con cosas, eso no ha detenido la bendición de Dios en mi vida. ¿Sí me hago entender? Yo siempre estaré en un proceso. Eso no significa que la bendición de Dios siempre estará en un proceso. La bendición de Dios es un hecho cierto en mi vida. Y está sobre mí y de una forma contundente. Porque donde yo quedo corto, el amor de Dios no. Entonces yo lo que hago es aprender a ver materializado ese amor de Dios por encima de mi proceso. ¿Ok? Ambas cosas son importantes, pero una cosa no limita a la otra. Yo espero estarme haciendo entender. Lo que estoy diciendo es muy importante y espero estarme haciendo entender, pero no tiene que ver, no es como que siempre tiene que haber una asociación entre tu proceso y los resultados. Tú vas en un proceso y los resultados a veces son inconsecuentes con el proceso porque sencillamente tú activas esa lluvia de Dios sobre tu vida. Activas, o sea, tú es lo que yo hablo ahora. Tú puedes dar un pequeño paso, pero los resultados son desproporcionados. ¿Me entiendes? Es como que tú le tiras a Dios un besito y Dios se te tira encima con un abrazo y te ahoga. ¿Sí me hago entender? O sea, es como que tú das un pequeño paso y normalmente esos son los patrones del reino. Tú das un pequeño paso y ves algo extraordinario pasando del lado del cielo. Siempre ha sido lo que ha ocurrido. Entonces, a lo largo de estos años, lo que he visto es que yo me he ido convirtiendo en otra persona. Hoy en día, ¿verdad? Yo llego a un lugar y ya no llego pensando en que voy a molestar, sino que yo llego pensando en que yo soy un privilegio para esas personas. Yo llego a un lugar y llego pensando, ¿verdad? Y no te digo esto con soberbia, pero yo hoy sé que donde yo llego a un lugar, yo voy a ser bendición para esas personas. Yo sé lo que Dios me ha dado, sé lo que porto, y no importa quién es, no importa si es un actor, o si es un empresario, o si es una persona de la política, o si es una persona que está en un alto cargo empresarial, el CEO de una gran compañía, o un ministro del país, o un presidente de un estado. O sea, yo siento que no importa quién sea, lo que yo porto
dentro de mí tiene el potencial de cambiar la vida de esa persona. Entonces hoy llego todo lo contrario. No quiero decir esto con soberbia, pero hoy llego sabiendo que mi presencia en ese lugar hace que ese lugar sea mejor y que además yo, con lo que Dios me ha dado, tengo el potencial de hacer que la vida de esa persona sea mejor. Y así me siento. O sea, como que siento, ¿verdad?, que yo soy un privilegiado por conocer a esas personas, pero que esas personas son muy privilegiadas también por conocerme a mí. Claro, y no estás hablando particularmente de ti. O sea, todos deberíamos sentirnos iguales porque todos tenemos algo único y exclusivo que ofrecer a nuestro entorno. Fray, gracias por estar en este episodio de Talks. Públicamente te comprometo a que no sea el único de este año, sino que sea frecuente. Mejor dicho, yo te entrego el podcast, tú traes a tus invitados, Pero antes de cerrar, y sé que has dicho cosas demasiado valiosas, precisamente para personas que están escuchando con esta situación, pero conozco tu corazón y a veces te hago preguntas que te ponen en posición incómoda de ver qué decir, pero Dios siempre tiene algo. O sea, tú sabes, a mí la mayoría de las preguntas, o sea, casi todas las preguntas son completamente improvisadas. Aquí no hay como un libreto. Claro, no hay nada. Pero ¿qué le dirías a una persona que esté escuchando este episodio y siente frustración porque siente que el cambio que necesita en su vida lo ve lejos? Ok, yo pienso que esta persona lo primero que tiene que hacer es reconocer el favor. Hay algo que a mí me encanta, hay un texto que a mí me encanta que dice: hey, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué te está diciendo? Hey, si tú miras bien, por eso me encantó ese año, mira de nuevo, si tú revisas bien, tú vas a encontrar favor de Dios en tu vida. Tú vas a encontrar, primero estás vivo. Si estás viendo este episodio es porque estás vivo. Estás respirando. Tienes acceso a internet. Tienes acceso a internet. Entonces, estás vivo, tienes una vida. Entonces, empieza a reconocer el favor de Dios en tu vida. Si tú no puedes reconocer el favor de Dios en tu vida en los pequeños caminos, no los vas a reconocer en los grandes caminos. Entonces te dice: hey, reconoce al Señor en tus caminos y Él enderezará tu senda. O sea, tú que lo reconoces en cada cosa. Hey, Señor, por ejemplo, Señor, gracias por este día, gracias por el sol, gracias porque estoy vivo. Eso es reconocerlo. Gracias porque puedo respirar, gracias porque puedo hacer deporte, gracias porque puedo sudar, gracias porque puedo trabajar. Entonces, tú que lo empiezas a reconocer y empiezas a ver la obra de Dios en las pequeñas cosas y luego vas a poder empezar a verla en las grandes cosas. Yo creo que esto es una de las cosas más valiosas para que empiecen a ocurrir estos de repente de Dios en tu vida. Es que tú puedas reconocer al Señor en todos tus caminos. Por eso yo a mis hijos les digo: hey, te decía ahorita lo de la rutina que hago con mi familia. Parte de la rutina esencial es: yo necesito que tú le digas al Señor hoy por qué estás agradecido. Entonces Khalil, a veces, tú sabes que Khalil es un personaje, dice: estoy agradecido el lunes porque ya pronto va a ser viernes y no voy a ir al colegio. El lunes. Yo le digo, o sea, si todos los días me sale con una cosa así. Estoy agradecido porque mi papá, ahora que cumple años, cumple como en 5 meses, me va a regalar un PlayStation. Estoy agradecido, o sea, siempre sale como con sus cosas sarcásticas para tratar de hacerme coger rabia, pero de una u otra manera tienes que hacer el ejercicio al menos de imaginar, ¿verdad? O de visualizar cosas maravillosas en su vida. Entonces todos visualizan: hey, estoy agradecido por esto. Pequeñas cosas. Hoy, por ejemplo, vengo pensando en el agradecimiento de mañana. Venía pensando hoy, ¿qué les voy a decir a los niños de por qué estoy agradecido hoy? Porque lo reviso. Y, por ejemplo, algo que parece tonto, pero hoy me aumentaron un poco el cupo de crédito en mi tarjeta de los Estados Unidos. De pronto la gente ni lo celebra. Pero yo estoy feliz, ¿verdad? Obviamente, sencillamente porque en mi tarjeta en dólares me le aumentaron el cupo. De pronto, tengo una tarjeta en pesos colombianos que tiene 50 veces el cupo, pero la de dólares no tenía ese cupo. Claro. Entonces, que me hayan aumentado el crédito en los Estados Unidos me hace, o sea, es algo para celebrar. Es algo para celebrar. De pronto la gente ni siquiera se toma el trabajo. Y yo ayer estaba en mi oficina esta mañana y por un momento, ¿verdad? Ahí a veces parezco un loco, pero por un momento cuando vi que me aumentaron el cupo, me puse de rodillas por un momento y tuve como este momento de altar y le dije: Señor, no doy por sentado esto. Esto no le pasa a todo el mundo. No doy por sentado esto. Yo conozco mucha gente que ni siquiera tiene una cuenta bancaria en Estados Unidos porque no se la han aprobado. Entonces yo me puse de rodillas por un momento. La gente dirá: este loco que está haciendo. Y sencillamente quise tener un momento con el Señor y le dije: Señor, gracias porque me aumentaron el cupo. Y así me la paso con cualquier cosa. Alguien me invita a almorzar, alguien hace alguna cosa: Señor, gracias por esta persona porque me invitó a almorzar, gracias por esto. No lo doy por sentado. Siempre que estoy en un restaurante, siempre yo recuerdo cómo yo comía antes. Y no es un pensamiento de carencia, de recordar tu pasado. No. Es que yo no doy por sentado esa comida.
Y yo digo, Señor, gracias porque yo estoy comiendo en este restaurante y reconozco que estoy comiendo esta comida porque tú has obrado en mi vida. Entonces siempre no es este tipo de oración, Señor, bendice los alimentos y las manos, que una cosa que la gente ni sabe que está diciendo, sino un asunto muy consciente donde le digo, hey, Señor, yo reconozco que yo esto me lo estoy comiendo y que antes no existía esta posibilidad, que esto es posible desde que yo me encontré contigo y tú me cambiaste la vida. Entonces ese tipo de cosas hace que yo esté reconociendo el favor de Dios en todos mis caminos y Él se encargará, dice su palabra, de enderezar mis veredas. O sea, es decir, Él se encargará de poner por delante de mí las otras cosas que yo necesito para ver esa abundancia de Dios en mi vida. Quería decir que las personas que celebran que te aumentan cupo de endeudamiento en una tarjeta es porque saben manejar la deuda, y eso es otro podcast. Eso es otro podcast. Eso es otra conversación acerca de cómo manejar deudas buenas, deudas malas y demás. Fradis, muchas gracias. Gracias a todas las personas por estar conectado con Living Room Talks. Suscríbete al canal y está muy, muy conectado porque este año al 100 se vienen cositas, como dicen por ahí, muy, muy importantes. Gracias por la invitación. Gracias a todos.